Hermanos y hermanas, bienvenidos a la escuela dominical Ven, sígueme. Hoy tenemos la última lección de este año 2020 de estudio del Libro de Mormón. Es la presentación sobre la Navidad. Hoy es Nochebuena y estoy haciendo la presentación o preparación o grabación de esta última lección, que se titula Él vendrá al mundo para redimir a su pueblo. El propósito del Libro de Mormón, como hemos estado viendo durante este curso, y como indica en su portada, es convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios. Y dice convencer porque va dirigido a un mundo incrédulo, como están comprobando los misioneros que van predicando con escaso fruto para tanto sacrificio. Y la herramienta principal de esta predicación del Evangelio restaurado por el mundo es el Libro de Mormón, que es un segundo testigo de Cristo junto a la Biblia. Y para mostrar ese trabajo unido entre ambos libros canónicos, en 1982 la Presidencia de la Iglesia añadió al Libro de Mormón el subtítulo Otro Testamento de Jesucristo. La palabra testamento significa convenio, pacto, alianza. La palabra pacto en griego es diatheke, en hebreo es beriz y en latín testamentum. Y todo esto inspirado por el Señor, que en una revelación de 1832 llamó al Libro de Mormón el Nuevo Convenio. Un nuevo convenio, un tercer testamento junto a los dos testamentos de la Biblia, en el que el Señor renueva su alianza con sus hijos, como parte de la restauración profetizada en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El mensaje de los profetas, precisamente de todos los tiempos, es convencer a los habitantes de este mundo de que Jesús es el Cristo, el único que ha recibido de nuestro Padre Celestial el poder para salvarnos a todos por medio de su expiación. Y ese es el testimonio unido de la Biblia y del Libro de Mormón. En esta Navidad que despide el año 2020, estamos recordando el nacimiento de nuestro Salvador. Navidad significa nacimiento, que viene del latín nativitas. Por eso, en las Navidades leemos todo lo relacionado con el nacimiento de Jesús, tal y como se cuenta en el Nuevo Testamento. Y a este relato se une el Libro de Mormón, que registra las señales de su nacimiento que se dieron en el continente americano, reforzando nuestro testimonio sobre su misión redentora. Por tanto, cuando decimos Feliz Navidad, estamos diciendo Feliz Natividad, feliz nacimiento, feliz llegada del Salvador a nuestra vida. Porque Jesucristo es el corazón del plan de salvación, que es un plan de felicidad que un Padre amoroso regala a sus hijos. Y con su nacimiento nace en nosotros una vida llena de esperanza en medio de las miserias de un mundo decadente. Pero la misión de Jesucristo no empezó con su llegada y su vida en este mundo, sino que se extiende más allá en el tiempo y en el espacio, en una eternidad anterior a su nacimiento y posterior a su muerte y resurrección. Por tanto, en las Navidades deberíamos recordar la misión completa de Jesucristo, como aprendemos con la restauración del Evangelio sempiterno. Sobre la venida del Salvador a la tierra,
leemos los conocidos pasajes del Nuevo Testamento. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuese empadronada. José y María vivían en Nazaret cuando llegó esa orden del emperador, una orden bastante inoportuna porque el embarazo de María estaba llegando a su término y como tanto ella como su esposo José eran descendientes del rey David, cuya ciudad natal era Belén, tenían que viajar a esa ciudad que está a unos 140 kilómetros al sur de Nazaret para así empadronarse. Para hacer el viaje a pie era necesario andar entre 4 y 5 días, pero ellos se supone que tardarían más tiempo aún por el estado avanzado del embarazo de María. Pero el nacimiento del niño tenía que ser en Belén, según se había profetizado. Mas tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será gobernante de Israel, profetizó Miqueas. Para este tipo de viajeros había a lo largo de los caminos unos lugares de pernocta y descanso llamados caravasares, que eran unos cuartos abiertos que daban a un patio central en el que los viajeros dejaban sus animales. Y parece que como todos estos cuartos estaban ocupados cuando llegaron ellos, tuvieron que pasar la noche en ese patio central que estaba lleno con los animales de todas clases de estos viajeros. Y justo allí quiso el Padre Celestial que naciera su Hijo, rodeado de la inocencia de aquellos animales. Jesús nació, por tanto, en Belén de Judea, y después del nacimiento la familia siguió viviendo en Belén, pero dejó aquel lugar de hospedaje temporal y se mudaron a una casa. Como leemos en el relato de Mateo, de que cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. La corte de Herodes los mandó entonces a Belén y Mateo dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Es decir, que María y José y el niño ya no estaban en un establo cuando llegaron los magos, sino en una casa. ¿Y qué edad tendría el niño cuando llegaron los magos a la casa? En Jerusalén los magos se encontraron con Herodes, que les preguntó el tiempo en que había aparecido la estrella, para así calcular la edad que tendría el niño en aquel momento, porque tenía la intención de matarlo. Y sus cálculos le indicaron que el niño tendría poco menos de 2 años. Por eso, cuando leemos el Evangelio de Mateo y encontramos a Herodes, descubrimos algo horroroso, que este rey inicuo mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Como digo, leemos en Mateo. Por tanto, los magos no adoraron a un bebé recién nacido en un establo, sino a un niño de poco menos de 2 años en una casa. Y después de la adoración, los magos, avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, como habían prometido, regresaron a su tierra por otro camino. Y ante las intenciones de Herodes de matar al niño, un ángel del Señor se apareció en sueños a José diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estuvieron en Egipto hasta que, muerto Herodes, regresaron a Nazaret. Y Jesús vivió con su familia en Nazaret hasta que llegó el momento de cumplir con su misión
para que así se cumpliera también la profecía de que lo llamarían Nazareno. No hay mucha información en los textos canónicos sobre el desarrollo de la infancia de Jesús, ni tampoco de su juventud. Lucas nos indica, de una forma resumida, para rellenar ese hueco, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y los hombres. Y la traducción de José Smith del pasaje de Mateo sobre esta etapa dice que Jesús creció con sus hermanos y se fortaleció y esperó en el Señor a que llegara el tiempo de su ministerio, y servía a su Padre, y no hablaba como los demás hombres, ni se le podía enseñar, pues no necesitaba que hombre alguno le enseñara. Y pasados muchos años, se acercó la hora de su ministerio. El relato de Lucas sobre la aparición de Jesús en el templo a la edad de 12 años, asombrando a los doctores de la ley sobre su entendimiento, confirma lo dicho sobre él, que no necesitaba que hombre alguno le enseñara, y sirve de puente entre los relatos de la infancia y el ministerio público de Jesús. Para conocer mejor a Jesucristo y su misión, necesitamos saber de él algo más de lo que aparece en el Nuevo Testamento. Debemos ir más allá para entender lo que se podría llamar su ministerio eterno, es decir, su vida antes y después de vivir en este mundo, porque su ministerio empezó mucho antes de nacer en aquel establo y continuó después de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. E incluso deberíamos adentrarnos en la época insondable de las inteligencias eternas, de las que la revelación dice lo siguiente: y también el hombre fue en el principio con Dios. La inteligencia, o sea, la luz de verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Por tanto, Jesucristo y todos nosotros llevamos en nuestro interior un ser que es eterno, que no tuvo principio ni tendrá fin. Somos tan eternos como Dios, y esa es una primera conexión con la divinidad. Y estando todos nosotros como inteligencias ante el Padre Celestial, decidió Él darnos un cuerpo espiritual para hacernos partícipes del plan de salvación y exaltación y ponernos así en el camino de la deificación para poder llegar a ser como Él. Ese plan de salvación necesitaba un Salvador, alguien que fuera el instrumento en las manos del Padre Celestial que hiciera posible ese plan. Y para ello seleccionó a la más desarrollada o a la más apta de todas aquellas inteligencias. Y empezando con esta inteligencia seleccionada de entre todas las demás, a quien convirtió en el primogénito, nos dio a todos un cuerpo espiritual y nos reunió en un mundo preterrenal como una gran familia. Aquella vida preterrenal fue un primer estado en el plan de salvación, un tiempo de preparación de todos nosotros. Allí el Padre nos dio a conocer las leyes que nos ayudarían a progresar como Él lo había hecho, porque Él deseaba que avanzáramos y nos desarrolláramos hasta llegar a ser como Él. Y allí recibimos pues las primeras lecciones que nos prepararon para servir en esta tierra, que sería el segundo estado o segundo paso en este proceso de nuestro desarrollo. En el mundo preterrenal hicimos uso del albedrío que nuestro Padre Celestial nos dio y desarrollamos todo tipo de talentos y habilidades cumpliendo las leyes recibidas. Y el primogénito, es decir, Jesucristo, nos superó a todos en inteligencia y obras y desarrolló hasta convertirse en el gran Jehová del Antiguo Testamento todos los dones recibidos.
y fue ordenado desde antes de la fundación del mundo, como enseñó el apóstol Pedro. Y todos fuimos testigos de su elección y nombramiento, y estuvimos de acuerdo en la necesidad de seguirle. Por eso y para eso estamos en este mundo. Jesucristo es el centro del plan de salvación y debemos convertirlo también en el centro de nuestra vida. Debemos llevar lo que se podría llamar una vida cristocéntrica. Todos nosotros estuvimos pues con el Padre Celestial y con Jesucristo en un mundo preterrenal como espíritus, y allí fuimos testigos también de algo terrible, una guerra fratricida en los cielos. Leemos en el Apocalipsis que hubo una gran batalla en el cielo, en la que uno de los espíritus, Lucifer, se rebeló contra el Padre y contra su plan, intentando destruir el albedrío que Dios nos había dado. ¿Y cuál fue el resultado de aquel enfrentamiento? El apóstol Juan dijo que fue la sangre del Cordero la que venció en la batalla. Es decir, que los efectos de la expiación ya se sintieron en el mundo preterrenal. Por eso Juan el Revelador escribió que Jesucristo fue inmolado desde el principio del mundo. Y Enoc enseñó lo mismo, exclamando: inmolado es el Cordero desde la fundación del mundo. Y el rey Benjamín también enseñó a su pueblo que la expiación se preparó desde la fundación del mundo. Y además fue él, el primogénito, quien, bajo la dirección del Padre Celestial, estableció el Evangelio sempiterno en todas las dispensaciones para ayudar a todos los hijos del Padre a cumplir el plan de salvación y exaltación. El Padre siempre ha administrado su Evangelio por medio de su Hijo primogénito. Todas las revelaciones que nos ha dado el Padre después de la caída de Adán las hemos recibido por medio de Jesucristo o por medio de Jehová, porque el Padre, después de la caída, nunca trató directamente con el hombre. Y cuando se aparecía era para dar testimonio de su Hijo, en quien Él ha delegado toda su autoridad. Jesucristo, como primogénito de los espíritus, o como Jehová, se apareció a Moisés y se presentó a él con el título de Yo soy, el nombre sagrado de Jehová Dios. Jesús dio a los judíos en su ministerio terrenal el siguiente testimonio: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús se estaba presentando a los judíos como se había presentado a Moisés, como Jehová. Era como si les dijera: yo soy el Dios Todopoderoso, el Dios de vuestros padres. Por eso la reacción inmediata de los judíos fue lapidarlo por blasfemo. Y si para cumplir su misión el Salvador tuvo que ser en este mundo preterrenal el primogénito en el espíritu, el gran Jehová en el mundo terrenal tuvo que ser el unigénito en la carne. Como unigénito en la carne, su cuerpo físico debería tener una madre mortal y un padre inmortal. El padre del cuerpo espiritual y del cuerpo físico de Jesucristo fue Elohim, y la madre de su cuerpo físico fue María. De esa manera, en la naturaleza de Jesús se combinaron los poderes de la divinidad y las debilidades y posibilidades que son parte de la mortalidad, algo esencial para que pudiera efectuar la expiación, sin la cual el plan de salvación no habría sido posible. De estas capacidades dijo Jesucristo: pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por tanto, desde los cielos se envió al ángel Gabriel a Nazaret para decir a María que concebiría al Hijo del Altísimo, al Hijo de Dios.
convirtiendo así al gran Jehová del Antiguo Testamento en el Mesías del Nuevo Testamento. El Dios de los cielos dejó su trono celestial para nacer en un pesebre en la tierra, cambiando el dominio de un Dios por la naturaleza dependiente de un bebé, convirtiendo al primogénito en el espíritu y al unigénito en la carne, en el puente entre Dios y el hombre, en el camino a la vida eterna. Esa fue la gran condescendencia de Dios, que vino al mundo para redimir a su pueblo, y que ahora recordamos en estas Navidades, de lo cual testificaron los profetas de la Biblia y del libro de Mormón. Os deseo a todos, hermanos y hermanas, una feliz Navidad, una feliz Natividad, un feliz nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que su venida nos ayude a todos a tener esperanza de vida eterna en medio de las dificultades y desafíos de esta vida mortal.